fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos una vez más. Esto es Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente. Y estoy con el equipo que me acompaña siempre, el señor Juan Carlos Uguru. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Agustina? Muy ¿Cómo bien. están oyentes? Otra semanita más de temas muy interesantes. Por supuesto, como siempre. Como siempre, exacto. siempre. Bien. Parece que repetimos, pero no, es la verdad eso. Sí, además, hoy estamos con un amigo de la casa, ya lo vamos a presentar. Pero bueno, la gente también lo aclama, entonces sí. Es así, Si vuelven. lo piden, hay que darle. Exactamente. Saludamos también a nuestra compañera, la doctora Miriam López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Buena semana, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? Todo bien, por Bueno. suerte todo bien. Acá, escuchando, si lo piden hay que darle. Pobres oyentes, a ver. No, Juan. bueno, si piden, Bueno. ¿qué querés que le diga? Bueno, si lo piden, lo traeremos, ¿no? Se lo damos, le damos lo que tiene. Él viene a brindar su conocimiento. Muy Bueno. bien, está perfecto. Ya adelanté que es hombre. Bueno, Sí. vamos a poner un manto de seriedad a todo esto. Le pedimos por favor a Juan las vías de comunicación. ¿Cómo no? Pueden contactarse con nosotros a través de nuestro mail coordenadasradio.das@das.gov.ar, buscarnos también en la página de la DAS, arroba es el mail, Claro. es www.das.gov.ar. Ahora Muy sí. bien, ahora sí, perfecto. Bueno, de ahí nos pueden contactar, nos pueden sugerir temas y demás, Sí. ¿no? Como lo hacen frecuentemente. Bien, vamos a ir directamente a lo que nos interesa en el día de hoy. Tenemos un tema del que nunca hablamos, ¿no? No. Está muy bueno. Vamos a hablar de las enfermedades poco frecuentes, pero más que nada desde una mirada, podríamos decir, jurídico-social, ¿no? Sí. Y para eso, ¿quién mejor que una palabra autorizada? Está con nosotros un amigo de la casa, como dije antes, el doctor, Ariel Caresi, director de asesoría jurídica de la DAS. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo está? Muchas gracias por venir. Muchas por gracias, volver. muchas gracias. Ustedes saben que uno hace un pequeño aporte, dar herramientas mínimas como para que podamos pensar y reflexionar acerca de estos temas. Y muchas gracias por los elogios consabidos y los pedidos que me parece Muy que merecidos. Bueno, por muchísimas supuesto. gracias. Bueno, uno hace un aporte desde el lugar cotidiano de trabajo. Gracias. No, por favor, gracias por volver, como ya hemos dicho. Bueno, doctor, vamos a hablar de las enfermedades poco frecuentes, ¿no? Como para introducir también al oyente, ¿qué nos puede decir, digamos, una primera aproximación a esto? ¿Qué es una enfermedad Una enfermedad poco frecuente, como bien la palabra lo dice, es algo que no es cotidiano y que no es común. Uh-huh. Y que tiene que ver, fundamentalmente, hay una ley que lo establece, que lo define, que es un caso cada 2.000 habitantes. Uh-huh. Nosotros no hablamos ni de gripe, ni hablamos de estas pequeñas cosas que nos pasan a cotidiano, Claro. sino son aquellas cuestiones que generan discapacidades, que generan situaciones que ameritan protección por parte del Estado. Ajá. La enfermedad poco frecuente es aquella que se da en un ámbito donde afecta no solo a la persona que está padeciendo la patología, sino que afecta también a todo el grupo y el entorno familiar. Uh-huh. Por lo tanto, en general no es suficiente el apoyo que brindan las distintas organizaciones médicas, porque habitualmente cuando no está masificado esto se deja un poquito de lado, salvo Claro, que sean claro. cuestiones genéticas o congénitas, que ahora vamos a ver un poquito cuál es la diferencia entre una y otra. Bien. Lo cierto es que una enfermedad poco frecuente lo que tiende es a proteger a aquellos grupos que tienen cuestiones específicas, como la fibrosis quística, la fenilcetonuria, todas aquellas enfermedades que, si bien el Estado Nacional no ha determinado un listado de cuáles son las enfermedades poco frecuentes, sí lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Bien. Qué bueno. Puede ser porque también van apareciendo nuevas enfermedades poco frecuentes o que no se determinaban antiguamente. La Organización Mundial de la Salud define al estado a la salud como el estado de bienestar físico, psíquico y social. Uh-huh. Y en muchos casos surgen nuevas patologías o enfermedades consecuencia del hábitat donde vivimos. Claro. Uh-huh. Otras tienen que ver con cuestiones en la información genética. Y el desarrollo tecnológico lo que ha abierto es el campo de estudio de todas estas nuevas situaciones. Lógicamente, que dicho también sea de paso, es amplia la cobertura que da, porque un caso en 2000, podemos decir que, por ejemplo, la fibrosis quística es una enfermedad que es
no digo cotidiana, no digo que es habitual, pero sí que es bastante menos rara que Claro. otras Claro, se situaciones. presenta en más casos. En más casos y demás. De hecho, hemos escuchado hablar, digamos, de... Sí. Yo por lo menos lo Sí, tengo sí, presente de claro. haberlo escuchado, no es algo Exactamente. que me sorprende. Exactamente. Y por ejemplo, lo que no logra aunar Ujú. la enfermedad poco frecuente es como aquellos grupos de afinidad, por ejemplo, los celíacos, los trastornos alimenticios y demás, que vos tenés en esos casos una comunidad o algo común en cuanto a la patología y que vos lo podés defender o lo podés peticionar o podés como generar una demanda social Ujú. desde el punto de vista de la propia patología. En estos casos, la enfermedad poco frecuente es mucho más amplio el margen. Claro. Entonces incluye más a aquellas patologías que son raras, que son poco comunes. Perdón, Sí. al ser un coeficiente tan bajo, 1 cada 2000, la dispersión es muy grande, entonces Exactamente, es difícil exactamente. reunir, ¿no? Veamos con ejemplos, ¿no? Hay patologías en las cuales tienen que ver con determinadas situaciones, por ejemplo el síndrome Tay-Sachs, que es propio de la comunidad hebrea, que surge en los esquenazis, en el grupo esquenazi, en los cuales hay una diferencia cromosomática si se casan, si es el producto, un hijo es producto de dos padres del mismo origen, Ujú. ¿no? Entonces, que no tiene que ver con una patología que se pueda prever. Uno no le puede impedir a dos personas de la misma comunidad que no se vinculen, Claro. ¿no? Claro. Sino que surge una patología grave y demás. Lo que sí resulta necesario muchas veces es la prevención. Claro, por supuesto. La prevención en estos casos se puede tomar desde el punto de vista de los estudios, Ujú. sino del tratamiento y de la inserción, de la inclusión de aquellas personas con estas patologías especiales. ¿Mm? Entonces, se va generando muchas veces, nosotros lo que tenemos que aprender muchas veces también es que las enfermedades no siempre tienen el carácter de mortal. Claro. Hay enfermedades que son crónicas, que hay que aprender a convivir, que hay que Ujú. aprender a manejarse, a conocer las limitaciones, a conocer aquellas cuestiones que hacen a la propia enfermedad, que hace el modo inclusivo de esta situación. Entonces, no solamente las enfermedades son de carácter mortales, sino que son muchas crónicas, Ujú. demandan otro Claro. tipo de atenciones y demandan muchas veces una integración social, Claro. que es lo que habitualmente se separa en cuanto a lo médico de la integración social y no se cubre con esta idea general de la definición de la Organización Mundial de la Salud. Ujú. Apuntaría más al buscado de la calidad de vida, más que al tratar de encontrar una cura, que probablemente si la hubiera, está muy lejos todavía. O bien la ciencia no la descubrió, O todavía no, o, no se abordó, claro. o podría ser también que sea una cuestión genética. Ujú. Entonces, y genética ya proviene de una información cromosomática. Claro. Entonces, que nosotros diríamos, y me estoy metiendo en áreas que no son mías, pero que sí, a grandes modos uno puede llegar a entender que son situaciones que vienen ya con la información genética Ujú. y uno no lo puede prever. Claro. Bien. Doctor, ¿qué legislación ampara a la enfermedad poco frecuente? Bueno, nosotros tenemos una ley, la 26689, Ujú. que como muchas de estas leyes generan promociones de actividades, generan una recepción de valores, pero muchas veces lo que no terminan de... porque delegan mucho en las reglamentaciones, ¿no? Sí. Entonces estas reglamentaciones muchas veces lo que necesitamos son instrumentos, herramientas inmediatas para cubrir estas cuestiones. Ujú. Y no solo la cuestión del financiamiento, sino de aquellas decisiones políticas que lleven, o decisiones públicas Claro, que lleven a la cobertura de estas cuestiones. Entonces, es una ley que, si bien garantiza un espectro amplio, no ha sido reglamentada en debida forma y no ha sido específicamente otorgadas aquellas cuestiones que sí son herramientas necesarias para Ujú. dar una satisfacción a la demanda social. Perdón que interrumpa, Sí. pero digamos que la ley en este caso sirvió de marco, pero las herramientas la daría la reglamentación. La reglamentación, Claro. exactamente, las instrucciones, las resoluciones o instrucciones del Ministerio de Salud que son bastante acotadas. Claro. Muchas veces tienen que ver con cuestiones de índole económico, ¿no? Claro. Pero bueno, Ujú. lo que sí dentro de este gran sistema de la seguridad de la salud en la Argentina, muchas de estas enfermedades o patologías tienen que ver con
el cuidado dentro de la ley 22.431, que es la protección de la discapacidad. Entonces, estas tienen certificado de discapacidad y pueden ser contempladas dentro de un marco del 100% de las prestaciones. Pero en muchos casos hay protecciones específicas que deben ser contempladas. O hay tratamientos, se confunde a veces el tratamiento crónico de una patología con la necesidad de la cobertura integral. Cuando hablamos de cobertura integral hablamos específicamente de todo lo que se necesita, porque tal vez el propio desarrollo del tiempo de la patología demanda diferentes cosas en distintos momentos, diferentes fármacos, diferentes prestaciones. Entonces, si yo pido algo y el tiempo me juega en contra mi patología, bueno, yo necesito una cobertura integral. Entonces, la ley la ley, tiene objetivos claros, tiene la promoción del vínculo de servicios, tiene la promoción de seguimiento con una vigilancia epidemiológica nacional. Epistemológica. Epidemiológica. Chicos, por favor. Estamos todos medio sordos. Epidemiológica. Exactamente. La necesidad de la prevención precoz, de diagnósticos previos, promover también la coordinación técnica y financiera en la implementación de las patologías y demás. En general, muchas veces el Estado Nacional, por el desarrollo tecnológico, por el desarrollo científico, está limitado. O sea, no tiene los medios y las herramientas para hacer determinados tipos de estudios. Entonces se requieren estudios en el extranjero o lugares específicos, o países limítrofes que tampoco tienen la infraestructura que vienen a nuestro país. Y en ese sentido la cobertura de nuestro país es muy amplia, con los países limítrofes, con los países latinoamericanos. Por eso sí hay una protección, sí hay una cobertura, pero se demandaría un poco más. Claro. Bien. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa y seguimos con este tema. Hay mucho más para consultarle al doctor Ariel Caresi. Nosotros recuerden que estamos en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Nos sintonizan a través de www.bcnradio.com.ar. Ya regresamos. Descubrí el interior del país por BCN Radio. Cultura Federal. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con servicios de fotocopia y escaneo, facilitando los derechos reprográficos que garantizan la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Dar es dar. Desde el 2 de marzo, Radioteca te acompaña en su 4ª temporada, el programa de la Subdirección de Prensa y Difusión por BCN Radio, con actualidad, agenda cultural y toda la información legislativa, de lunes a viernes de 11 a 12:30, por BCN Radio. Sintoniza BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Dar es dar. Y no fijarme en ella y su manera de actuar. Bien, regresamos, estamos en Coordenadas. Y seguimos hablando de las enfermedades poco frecuentes, ¿sí? Un tema, la verdad, que muy interesante, que no lo habíamos tratado antes
Con nosotros está el doctor Ariel Caresi, como dije en el primer bloque, un amigo de la casa, el director de asesoría jurídica de la AS. Y bueno, nos estaba contando un poco acerca de lo que es la legislación en cuanto a las enfermedades poco frecuentes. Yo lo que le quería consultar es si hay un número, digamos, si hay una estadística de cuántas enfermedades poco frecuentes, personas con enfermedades poco frecuentes hay en el mundo, en el país. No sé si usted tiene algún dato más concreto. Es muy difícil de determinar porque son de diversas claro, sí, por supuesto. De diversas raíces, ¿no? Como para ver el alcance, digamos, de lo que estamos hablando. A nivel mundial se estima que a nivel de toda la población mundial, es una estadística que he visto en la página de la Organización Mundial de Salud, estaríamos hablando de 20 a 25 millones de personas que tienen enfermedades poco frecuentes en toda la población. Claro, son muchos. Estimamos que en el orden nacional podría estar en un porcentaje de alrededor del 5 al 7%, ¿no? Pero siempre, como no hay una calificación determinada de las enfermedades que ingresan en este listado, cuál es la demanda, entonces resulta muy difícil precisar. O sea, porque no hay una calificación de las patologías. Claro, incluso si uno tiene que tomar lo que son datos mundiales, hay países que estimarán que unas son enfermedades poco frecuentes y otras no, por eso es la diferencia, ¿no? Y la unificación que podría llegar a ser la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, nosotros tenemos la hormona de crecimiento, es considerada una enfermedad poco frecuente. Ajá. Hay determinados síndromes que, si bien son menos específicos, también el síndrome de Tay-Sachs también ha sido considerado. Tenemos los orígenes si las orígenes vienen por alguna bacteria que genera una patología, si son congénitas o genéticas. Acá vamos a hacer una pequeña distinción. Congénita significa que es desde el nacimiento, y genético es que viene desde una alteración genética en la información de los propios genes. Es decir, todas las personas, los hombres tenemos 46 genes HI y las mujeres 46 genes XX. Entonces, tenemos también ahí otra diferenciación. Si tenemos la misma cantidad de cromosomas o si tenemos una alteración, o sea, si tenemos menos o más, tenemos una alteración. O bien, si la alteración proviene de algún gen específico que no ha tenido suficiente información. Entonces, a partir de ahí se empiezan a ver determinadas enfermedades. Por ejemplo, podemos hablar de síndromes como la trisomía, el síndrome de Patau, o el de Klinefelter, que son el XXI, que es este último, o un bajo número de cromosomas, y otros que son más bien convulsivos, epilepsias y demás, que es por la cantidad. Si bien tienen los 46 cromosomas, la información está no está como debería, deficiente en alguna de estas cuestiones. Entonces, a partir de ahí es donde se comienza a trabajar. Bien. Bueno, ¿Hay diferencias con otros grupos de protección de enfermedades, por ejemplo? Y los otros grupos son mejor protegidos porque son más específicos y la necesidad está más determinada, ¿no? No es tan amplio el espectro. O sea, que este es si bien vamos a decir una verdad, en el tema de salud y en el tema de políticas de salud se va trabajando también sobre las demandas sociales que se van exponiendo socialmente. Y también sobre la vulnerabilidad de los grupos, o la frecuencia o la fortaleza que tengan los grupos para reclamar y acceder a determinados derechos. Dentro de esta idea hay un desarrollo de la salud que, si bien en el viejo criterio del doctor Carrillo, que él quería hacer un código sanitario, nunca fue recepcionado socialmente, siempre fue limitado. Entonces uno termina respondiendo como sistema, como política de salud, a determinadas situaciones específicas de grupos de afinidad con necesidades y con demandas afines, y dejando de lado algunas otras que son de menor vulnerabilidad y demás.
Por ejemplo, la esclerosis múltiple, hoy que está bastante más difundida, si bien entra dentro de esta categorización, hay más respuestas, hay más situaciones en las cuales los prestadores, ya hay más infraestructura para dar respuesta a esta patología. Hay otras que son mucho más específicas y demás, y no hay respuesta. Entonces, pasa por ahí. También tenemos el tema de el aporte de los laboratorios, el aporte de las cuestiones que no resulta muchas veces seductor hacer un proceso de investigación cuando la población a la cual va a llegar es muy limitada, muy pequeña. ¿Por qué? Porque ese proceso de elaboración, de investigación, de producción de un fármaco para una determinada patología puede resultar muy costoso, y la venta posterior o tiene que ser vendido a un valor absolutamente caro, inaccesible, o directamente no tiene el margen económico seductor para una empresa o un laboratorio para que realice semejante investigación. Entendamos que un proceso de investigación dura 10, 12, 15 años y tiene 20 años para generar todo el proceso, incluida la comercialización. Entonces muchas veces en una evaluación de costos y beneficios no lo asumen. ¿No? Dentro de esto de las enfermedades poco frecuentes, ¿hay algún tipo de prevención que esté contemplada? Sí. Es una respuesta que te la puede responder mucho mejor un médico. No importa, pero por ejemplo, la famosa gotita de sangre del talón de los bebés recién nacidos puede prevenir muchísimas enfermedades y da una información genética que muy importante de ahí en más. La famosa fenilcetonuria se previene en ese ámbito. En muchos casos, la fenilcetonuria es una enfermedad muy destructiva del grupo familiar porque genera procesos de alimentación delicados, procesos de falta de desarrollo personal y una serie de cosas que si se previene y se actúa inmediatamente, la verdad que se incluye una persona de manera normal. Se puede convivir con la enfermedad muy bien. Sí, se puede prevenir. Y hay tratamientos específicos en momentos determinados del crecimiento, del desarrollo de una persona que pueden llegar a ser absolutamente beneficiosos para la persona. Y también desde el punto de vista económico de una administración de recursos de salud, representa un ahorro importante en las cuestiones que tienen que ver con el seguimiento de una patología. Es mejor trabajar sobre un sano preventivamente que sobre el enfermo y correr de atrás los gastos. ¿Vieron por qué es importante la prevención? Sí, chicos? Por supuesto. Te lo decís siempre, Miriam. Siempre lo digo, por eso. Como para ir cerrando, doctor, ¿cuáles son las políticas públicas de cuidado de estas enfermedades poco frecuentes? Bueno, personalmente yo creo que debería haber una reglamentación un poquito más más amplia, más abarcativa, más contemplativa de las situaciones. Si bien en los distintos ámbitos muchas veces tomar a la enfermedad como la causa, como individuo, no hace a la cuestión global, no hace a la cuestión general. Correr de atrás una patología específicamente en una determinada persona no implica una solución a una demanda social. Seguro. Y muchas veces en esos casos los recursos, que son escasos, son finitos, se pierden o se mal distribuyen y demás. Yo creo que como una política pública debería haber pautas mucho más claras de parte del Ministerio de Salud, contemplando muchas otras prestaciones. No voy a desarrollar prestaciones porque calculo que cada patología va a tener la suya, pero sí más integrativas, más inclusivas. ¿Por qué? Porque el criterio personal, por lo menos de justicia distributiva, no es la igualdad, sino la equidad. Porque la igualdad nos pone en un plano, si bien común, pero no sé si ese plano común es lo que yo realmente necesito. Lo que necesito sufriendo una patología tendría que ser algo más equitativo y que me ponga en una mejor situación social de integración y de inclusión. Me parece que amerita también que el Ministerio de Salud desarrolle otro tipo de políticas más profundas
y que dé la pauta normativa para que todos sepamos, para tener más herramientas para poder trabajar y contener la demanda social. Claro. Seguro. Sí, sí, el involucramiento también de toda la sociedad, ¿no? Del ámbito académico, de también, todo, ¿no? También el fortalecimiento de los lazos familiares, porque Exacto. tener una persona de estas características con una patología especial y demás siempre redunda, como hemos dicho en varias oportunidades, redunda en el grupo familiar inmediato. Y el grupo familiar inmediato también necesita de apoyos porque necesita también generar sus propios proyectos personales en esa comunidad que evidentemente necesita de un apoyo externo. Claro. Sí, como cuando hablamos de cuidar al cuidador, ¿no? Claro. Un poco, Obviamente. un poco pasa por ahí. Seguro. Bueno, la verdad que interesantísimo, ¿no, Sí, sí. Juan? No sé Sí, si alguno siempre, siempre nos trae Sí, temas. bueno, iba a volver. Y va a porque volver, por ¿no? supuesto Ya que lo vamos lo a estamos volver a comprometiendo invitar. acá. Ustedes no saben cómo lo estamos presionando, no saben qué hay detrás de él, pero La idea es dar marcos de reflexión de estas Seguro. cuestiones previos a que sucedan, porque Ujú. muchas veces cuando estamos limitados emocionalmente no tomamos las mejores no, decisiones. no, No, exactamente. seguro. Entonces, si podemos hablar estos temas en forma previa, seguramente Es mucho mejor, claro. vamos a tener más herramientas como si nos sucede, tenemos la desgracia de pasar por una situación así, Ujú. tener elementos que podamos reflexionar y podamos tomar las mejores decisiones. Es Seguro, cierto. sí, un poco también es la idea de este programa, ¿no? Generar un ámbito en el cual podamos reflexionar acerca de todas estas cuestiones que, bueno, en muchos casos tenemos afiliados que les pasa, Que ¿no? les pasa, Entonces, sí. bueno, está bueno y los invitamos a todos ellos también a escribirnos y a comunicarse con nosotros. Les pueden hacer preguntas al doctor también, así que va a volver, ya lo Te va a dijimos. volver, sí. Y vamos a seguir profundizando sobre este tema que es realmente muy interesante. Bueno, nosotros nos vamos yendo. De a poquito nos vamos yendo. De a poco nos vamos Sí. yendo. Les agradecemos obviamente muchísimo a todos nuestros oyentes. Le agradecemos mucho al doctor Ariel Caresi por haber venido. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Muchísimas gracias, saludos a mis fans, como me han Sí, dicho. sí. Ay, qué bueno. Serán dados. Ya están abriendo el club. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Y bueno, nosotros nos vamos. Muchísimas gracias, Juan Carlos Uguru. Muchas gracias a todos ustedes. Muy didáctico hoy el doctor. Muy, y hay muy que bueno, la verdad. agradecerle muy mucho. interesante. Muy interesante. Y nos despedimos hasta la semana que viene, por lo menos de mi parte. Por lo menos de su parte, de la nuestra también, esperemos, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora Miriam López. No, gracias a ustedes, chicos. Buena semana para todos. Muy buena semana, le agradecemos mucho a nuestros productores, a Marcelo Parodi, a Vanessa Cairo, Belén de Feo, a nuestro operador, que es un genio, siempre la verdad, Nico, un genio. Y bueno, y a todas las autoridades, obviamente, de la radio de la Biblioteca del Congreso. Mi nombre es Agustina Rodríguez Bardelli y esto fue Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente. Es dar y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, porque da vueltas la rueda, porque no te detenes, yo te digo que dar es dar. Dar es dar y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Dar es dar. Es solamente una manera de andar. Dar, lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin.